7:11 en el territorio continental ecuatoriano. Este miércoles es un día importante. Esperemos que la Asamblea esté a la altura de lo que el país demanda. Hay que ser optimistas, aun cuando sabemos cómo esta Asamblea nefasta, de baja popularidad, cada vez que hace informes, presenta documentos, leyes, siempre hay que mirar con lupa, porque a veces esta clase política, con excepciones, por cierto, no está a la expectativa de lo que requiere el Ecuador. Este miércoles debe iniciarse el segundo y definitivo debate en donde deberá aprobarse o negarse la reforma tributaria, el denominado proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. El plazo va a fenecer en 4 días de los 30 días que establece la Constitución para un proyecto urgente en materia económica. El informe, se va a analizar y debatir con algunas observaciones que hemos escuchado a expertos económicos, expertos tributaristas, que hoy pretendemos ilustrar a ustedes en la revista de opinión Democracia, buscando la verdad. Vamos a iniciar con de nuestros 3 invitados de hoy, el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, el economista Santiago García, académico y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y está invitado también el abogado tributarista el doctor Napoleón Santamaría. Economista Jaime Carrera, ¿qué debiera esperar el país frente a esta reforma tributaria? Que hay que estar muy conscientes. Esto no va a arreglar el problema, como a usted siempre lo hemos escuchado, problemas estructurales, no va a arreglar el problema, pero quizás va a dar algún tipo de alivio a las finanzas públicas con nuevos ingresos. Muy buen día, Jaime Carrera. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Santiago, a Napoleón, a la audiencia. Bueno, lo que espera el país es de la Asamblea una Asamblea responsable que no vuelva a reiterar en las viejas costumbres del pasado que han destruido las finanzas públicas y la economía, costumbres que han inmovilizado al país, que lo tienen en un estado de postración. Por lo que se ha visto hasta hoy, Miguel, por el tratamiento de esta reforma tributaria en la Asamblea, las señales que está dando esta Asamblea es más de lo mismo, ¿no? Más de las mismas viejas y malas costumbres del pasado. Un maltrato de las finanzas públicas, una ausencia penosa y lamentable de los fundamentos fiscales, de rigor fiscal, y esencialmente una ausencia de una visión patriótica del país, de lo que requiere el Ecuador para progresar. La reforma tributaria debió tener como esencia, como sustancia en la discusión, el imperativo de tener orden fiscal y el inicio de un serio proceso de sostenibilidad fiscal que es indispensable para que el país crezca, para que bajen los riesgos, para que haya inversiones, para que haya menos pobres. Esa es la esencia conceptual de la reforma tributaria y del presupuesto general del Estado. Pero esta concepción, estas convicciones que debe tener la Asamblea están ausentes. Se vuelve a retasear la reforma, se vuelve a maltratar las cuentas públicas. No hay un sentido de patria, de visión del país, del futuro. Entonces esperaría, Miguel, que en algo haya alguna reflexión de la Asamblea en esta ocasión, para aprobar una reforma tributaria que le dé ingresos al fisco, que contribuya a la sostenibilidad fiscal y del gasto social que está en esta reforma, que contribuya a reducir el déficit fiscal que es elevado y que contribuya a sembrar la semilla inicial para tener cuentas en orden en el Ecuador. Recordemos que los últimos 40, 50 años, el Ecuador ha tenido déficits recurrentes, salvo
los años iniciales de la dolarización, déficits profundizados en los años anteriores a 2020. Recordemos que para enfrentar la pandemia, el Ecuador estuvo absolutamente desprotegido, sin ahorro, con un déficit fiscal elevado, con una economía que no crecía. La pandemia profundizó todos los desajustes, elevó el déficit fiscal a 7.000 millones y el decrecimiento de la economía alrededor del 7%. Si estas lecciones del pasado anterior y del reciente con la pandemia, no inducen a la Asamblea a actuar con responsabilidad, el Ecuador no tiene futuro. Debería este pasado y todos los desajustes económicos, fiscales, sociales en la salud que ha producido la pandemia, debería inducir a la Asamblea a valorar en su estricta dimensión lo que representa para el país tener cuentas en orden, tener sostenibilidad fiscal, iniciar este camino que va a ser doloroso y duro, iniciarlo ya con responsabilidad. Pero estas reflexiones, Miguel, parecería que están ausentes en la Asamblea. Se reitera lo mismo del pasado. Es momento de una profunda reflexión para conducir al Ecuador hacia una cultura de responsabilidades económicas y fiscales, que es la única vía, es el único camino para progresar, porque no hay otro. Pero si la Asamblea se empeña en reiterar los vicios del pasado, que le condujeron ya en 1999 a destruir el Sucre, y se reitera en estos vicios para inmovilizar al país y profundizar las tensiones económicas y fiscales de hoy y del futuro. Bueno, el Ecuador definitivamente tendrá serios problemas para superar los grandes desajustes, los 5.6 millones de personas que están en la pobreza, en el desempleo, en el subempleo, la carencia de inversión, la carencia de un ambiente adecuado para traer inversión extranjera. Todo esto en el fondo se juega con una reforma tributaria seria, con una reforma que contribuya a tener cuentas en orden. Pero ojalá veamos hoy una asamblea con estas profundas reflexiones y no con la tradicional discusión que le quito por aquí al uno, que la clase media se está afectando porque se afecta al ingreso en impuestos de $2.000 al mes y que debe ser 3.600 y que por aquí, por allá. El Ecuador es una clase como Ecuador, es un país de clase media baja, en donde $500 al mes se produce menos de $500 y la mayoría de la población activa no gana ni $500 al mes. Sin embargo, se cree que ganar $2.000, $3.000 ya está afectando a la clase media. Todas estas cosas tienen que tratarse con responsabilidad, Miguel, para cambiar el país, porque el cambio del país, de la cultura fiscal, de la cultura económica, es deber de todos, pero más que quienes están a cargo del Estado y de la Asamblea, que también representa a todos los ecuatorianos. Bienvenido al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y académico. ¿Cómo ve usted en las próximas horas vendrá el segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional? ¿Qué debiera salir de esta Asamblea, más allá del informe que está presentado con algunos cambios de la propuesta original del Ejecutivo? Buen día, Santiago García. Gracias, Miguel, por la invitación. Un atento saludo a Jaime. Un gusto compartir esta conversación. También a Napoleón Santa María, a toda la audiencia, a los ciudadanos de Ecuador. Bueno, sí quiero decir que la Asamblea actuó con mucha responsabilidad en la fase previa de discusión de la propuesta de ley del gobierno de reforma tributaria. Yo mismo he sido parte tanto de la Comisión Ciudadana y de la Comisión Técnica creada por
la comisión respectiva de Desarrollo Económico de la Asamblea. Ha habido buenos debates, hubo discusiones, en muchos puntos no podemos estar de acuerdo, eso es inevitable y eso está bien. Creo que la primera idea, que en mi caso personal como representante del Colegio de Economistas o de los profesionales en general, creo que lo más importante es entender que esta reforma tributaria tiene que llevarnos a un nuevo sistema tributario más adecuado al periodo post-pandemia. Que el sistema tributario que hoy tenemos no es funcional a las necesidades de lo que los ecuatorianos requerimos. Y esto es decir bastante, Miguel, porque, como digo, podemos discutir muchas cosas, estar en acuerdo en algunas, en desacuerdo, pero este elemento a mí me parece central y es lo que hemos reclamado a la Asamblea y, como digo, hubo buena acogida para el debate. Ahora esperamos que, o el día de hoy, que es definitivo, para mí esto es definitivo hoy, hay o no hay votos y se hace o no un buen debate, pero quizás con este elemento que pongo sobre la mesa, el país sí necesita una reforma tributaria adecuada a lo que se nos viene o lo que estamos viviendo, que es el periodo post-pandemia. Ahora hay mucho que comentar, Miguel, ojalá haya tiempo, quiero comentar la posición del Partido Social Cristiano, que todos hemos escuchado, nada de impuestos, comentar la propuesta de UNES, que tiene una propuesta alternativa y es más, presenta un informe de minoría, y comentar, ¿no es cierto?, quizás un poco más en detalle qué implica esta reforma tributaria, y ya lo ha dicho Jaime con certeza, qué mismo implica para las clases medias, qué implica para el sector empresarial, qué implica los aportes patrimoniales, qué implica el traer o tratar de repatriar o registrar los activos en el exterior, qué implica las reformas del IVA. Es decir, este es un buen elemento, ¿no? En el sentido de que realmente, al menos la propuesta sí intenta cambiar el sistema tributario que tiene el país. La pregunta, y es pregunta legítima, ¿hasta dónde nos va a llevar estos cambios? ¿Son convenientes al país? Eso creo que es, Miguel, un poco mi visión en este momento. No estoy tan pesimista si es que la Asamblea, para retomar mis palabras iniciales, hace lo que hizo en esta fase previa. Entonces esperaríamos que lleguemos a buen puerto en los debates de hoy, ¿no? Y no terminen simplemente unos ya con la consigna, no, y listo, o otros, ¿no es cierto?, negando toda posibilidad de debate. Eso, Miguel, no me siento tan pesimista, creo que ojalá asume esa responsabilidad histórica nuestra actual Asamblea Nacional. Economista Santiago García, usted que ha concurrido activamente a la comisión y a la Asamblea, ¿cree usted que habrán entendido? Porque hay sectores políticos que en lugar de entender y escuchar y procesar, no solo escuchar, procesar lo que los técnicos explican, como usted y sus comparecencias, porque a veces lo político se antepone a lo técnico. Hay organizaciones políticas que dicen no más impuestos y no más impuestos, ese populismo barato, no más impuestos, cuando habría que revisar qué tipo de impuestos, que no afecte a la clase desposeída, a la clase que no tiene, es decir, evaluar eso, pero cerrarse a la banda y decir no más impuestos, eso no es contraproducente en lugar de analizar técnicamente, escuchar, procesar y viabilizar. Porque una cosa es que lo escuchen, estén de acuerdo, y en el momento de la votación viene la politiquería en el escenario parlamentario. Sí, Miguel, ese es el tema clave. Yo siento que hay tres niveles, llamémosle, tres caminos que este momento se presenta en la Asamblea Nacional, sobre todo para lo que los ciudadanos nos entiendan. Un camino es no más impuestos, defendido por el Partido Social Cristiano. Tiene cierta lógica, ¿no? Estamos en crisis y eso es cierto, hay que decirlo. Todavía el país no logra reactivarse con fuerza, todavía estamos ahí metidos en una situación complicada. Estamos acabando el año, no hubo el famoso rebrote, en fin, número uno. Y el otro lado, el otro camino, como digo, son tres. El otro camino es de UNES, ¿no? De este partido del expresidente Correa, en donde hacen una propuesta bastante disruptiva, donde dicen, a ver, nosotros no apoyamos esta reforma en los términos que dice el gobierno, pero proponemos, por ejemplo, cobrar unos impuestos que nos lleve a recaudar más de lo que el gobierno está proponiendo, pero tiene que ser a los grupos empresariales, a los grupos económicos que la ley define en el Ecuador, cobrémosles más
Y entonces nos evitamos el dolor de la reforma tributaria que nos toca a las clases medias, un poco a las clases altas. Entonces, y el tercer camino, para que los ciudadanos me entiendan, es del gobierno. ¿Qué hemos dicho los ciudadanos? Esa propuesta del gobierno es perfectible, evitando quizás los dos lados que acabo de mencionar. ¿Cómo podemos perfeccionar? Por ejemplo, es cierto, Miguel, yo en eso coincido con Jaime, que no puede quedarse el debate y hemos intentado en la Asamblea no debatir tanto el concepto de clase media. Pero los datos que nosotros manejamos en el Colegio de Economistas, las clases medias y altas, personas naturales, no pagamos lo suficiente en materia de impuestos. ¿Y por qué no pagamos lo suficiente? Porque hay una serie de deducciones, una serie de perdones que hace que finalmente nuestra renta se grave menos de lo que se graba en otros países. Esa es la realidad. Entonces es difícil decir esto a los políticos porque ellos presuponen cosas que no son ciertas. Y esto también presupone decirle al ciudadano, porque está también Miguel, hay que decirlo con esa claridad, vamos a tener que sacarte dinero del bolsillo porque tú no contribuyes tanto como deberías. Lo cual le hemos dicho también en la Asamblea y le hemos dicho al gobierno, no significa cargar todo el costo fiscal, todo el tema de reforma tributaria en las clases medias en general, porque no nos corresponde. Entonces, ese discurso, por ejemplo, sí lo hemos tratado de posicionar, no ha sido fácil, pero de alguna manera se ha escuchado, porque este criterio que yo digo es difícil de aceptarlo incluso. ¿Cómo? Pero si los médicos pagamos, yo soy economista, pero yo sí pago impuestos. No, lo importante es, por ejemplo, de la propuesta del gobierno que no nos lleve al límite, ¿no? Si hoy pago $400 por año, si se sube a 600, a 800, a mí me parece razonable, porque digo, tenemos que todos asumir, pero no subirlo tampoco, multiplicarlo por 5, porque nadie va a aguantar eso. Evitando esos términos, Miguel y ciudadanos, Jaime, creo que esto podría ser viable para el país. Luego las contribuciones patrimoniales, yo estoy de acuerdo, si hay posibilidad, dispongo una riqueza en términos de patrimonio, más de $1 millón o 2 millones, ¿no es cierto?, en sociedad conyugal, pues hay que pagar un impuesto. Le hemos dicho a la Asamblea, hay casos especiales, ¿qué tal si es tercera edad? Pero bueno, entonces démosle 50% de descuento y no pague. Si los activos no son líquidos, pero bueno, entonces demos capacidad de pago y cobremos en cuotas. Pero aquí también tiene que reflejarse el sistema de solidaridad y de corresponsabilidad para enfrentar la crisis. Y el tercero, con eso termino, Miguel, también le hemos dicho a los ciudadanos que la contribución patrimonial de las empresas está bien, que lo primero es lo primero, no hacer doble tributación. Si ya como persona tributo, luego me vuelven a cobrar si soy dueño de una empresa, eso hay que evitar. Eso es clarísimo, que sí, que hay que hacerlo, que hay que poner todas las disposiciones para que no haya esa tributación en cascada. Y finalmente esto de la repatriación y de registro y de lo que significan los activos en el exterior. Yo he sido súper duro, Miguel, y ahí sí se me han ido las palabras en la Asamblea. Si somos incapaces institucionalmente de hacer un buen registro de los capitales en el exterior, entonces ya no nos metamos, o sea, somos tan ineptos, tanta debilidad institucional que no podemos hacer un buen registro y un control de activos que hoy no están registrados. Entonces, bueno, señores, ya cierren la LANFOR y no pasen esa disposición. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, hay un peligro que se blanqueen activos, se blanqueen capitales que posiblemente podrían no ser legítimos, podrían ser ensuciados por la corrupción o ensuciados por el narcotráfico. Pero eso se cura con institucionalidad, poniendo reglas de juego. Entonces, Miguel, como acabo de explicar a los ciudadanos, esto no es fácil. Sí creo que también he visto a asambleístas hacer un esfuerzo intelectual, por lo menos para entender esto. Mucho de esto, bueno, no está mi amigo Napoleón y Jaime sabe perfectamente que hay procesos ya al interior de la ley que no son tan fáciles de digerir, pero bueno, eso es lo que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y ver cómo salimos de esto. Yo no creo que haya pasado la pandemia, ha pasado la pandemia en términos sanitarios, pero la huella, la cicatriz productiva es muy fuerte.
el gobierno ahí pierde el discurso, yo creo que ahí hay que decirlo, no es el discurso ganador, es que hemos recuperado 200.000 puestos de trabajo, es cierto, pero eso es porque algo, el chifa de mi barrio ya se reactivó y volvió a contratar un par de gentes, pero no es que haya la reactivación económica, no, eso no es cierto. Eso, Miguel, de mi parte, creo que solo pedimos hoy y estaremos atentos, nos corresponde a la opinión pública también estar atento de esos debates que esperamos sea de la mejor manera posible. Economista Jaime Carrera, ¿cómo lograr que esta asamblea asuma su responsabilidad y toque temas? Porque no podemos decir que todo está mal. A lo mejor son pequeños frente a las grandes necesidades. Cuando uno revisa los análisis para el segundo debate, se crea un beneficio especial por la contratación de mujeres y jóvenes, el tema de la clase media. Es decir, no solo tenemos que quedarnos en esto, sino en esa reforma que requiere el país, economista Jaime Carrera. Sí, esa es la clave, Miguel. Es la reforma que requiere el Ecuador. Eso es lo importante. Las heridas que deja la pandemia, tanto económicas, fiscales, sociales y de la salud, son heridas que van a tener que cerrarse durante muchos años y con grandes esfuerzos colectivos, con grandes esfuerzos colectivos. Pero si bien esa es la realidad, el Ecuador tiene posibilidades, el Ecuador tiene recursos para salir adelante, pero no se podrán utilizar bien esos recursos si no se siembran las semillas. ¿Qué debe motivar a la Asamblea y al país para salir adelante? Debe motivar el reto de la pandemia que ha sacudido al mundo, que ha destruido las economías, que ha destruido los tejidos sociales del mundo, que ha cambiado las formas de producir, donde el mundo sufre una crisis tremenda. Hay problemas de abastecimiento en el mundo, hay inflación en Estados Unidos, en Europa, hay carencias hay aumento de precios de las materias primas. Bueno, el mundo se ha sacudido. Y dentro del mundo está el Ecuador. Entonces, la reflexión que debe estar en la Asamblea, es cierto que se han hecho algunas reflexiones. La reflexión que debe estar en la Asamblea es esencialmente valorar la sostenibilidad fiscal como un medio para la prosperidad del país en el futuro, para atraer inversiones, para generar trabajo y para que haya menos pobres. Se pueden hacer las discusiones que las ha citado Santiago sobre el patrimonio, sobre los impuestos, sobre la clase media, todas las discusiones. Pero hay que partir para eso, de entender la realidad fiscal y económica del Ecuador. Hagamos un simple ejercicio. Aquí, con Santiago, contigo, con los que nos ven y nos escuchan. En el presupuesto que está en la Asamblea para el 2022, se plantea un déficit de 3.783 millones. Dentro de ese déficit, la estructura del gasto en el presupuesto que contiene ese déficit está en educación, salud, bienestar, seguridad sociales, 12.000 millones del gasto propuesto, que es el doble, 23.000 y algo más, 12.000 para esos sectores. Agregamos asuntos internos y defensa y el gasto es más de 15.000 de los casi 24.000 que están ahí, el 60%. Agregamos a eso intereses de la deuda y transferencias a los GATS. El gasto llega a 20.500 millones de dólares de los 23.000 y algo más que está allí. Es decir, casi todo el gasto que está previsto en el presupuesto se va en estos sectores. ¿Ya? Y para sostener ese gasto hay un déficit de 3.700 millones de dólares, que significa más deuda. Es decir, el Ecuador tiene que endeudarse en ese nivel para sostener ese nivel de gasto. Y además, hay que pagar amortizaciones de deuda por más de 4.000 millones de dólares, hay que pagar fondos que debe el Estado, bonos a los jubilados. En ese entorno
se plantea la reforma tributaria. ¿Qué sería de sentido común al analizar la reforma tributaria? Es decir, esta es la realidad, a ver, ¿verdad? Necesitamos reducir este déficit imperativamente. Entonces, ¿cómo encontramos ingresos tributarios permanentes para sostener este gasto público que es inflexible? ¿Cómo encontramos? Esa debe ser la discusión, porque además, inclusive, como está planteada la reforma por el gobierno, sin modificaciones, esta todavía es insuficiente. El momento en que grabamos al patrimonio por 2 años para las empresas y por 1 año para las personas naturales, y hacemos algo en el impuesto a la renta. El impuesto al patrimonio de las personas desaparece en 2023, habría un hueco fiscal. Desaparece el de las empresas en 2023, de 24, habría un hueco fiscal por esa magnitud. Entonces, el Ecuador tiene que pensar en el mediano plazo. Sobre estos números, decir, a ver, ¿cómo hacemos que sean sostenibles de estas cuentas en el mediano plazo? Y logramos equilibrarlas, porque además se dice en la misma asamblea, en el informe de la proforma, ¿qué es lo que se dice? Observamos la proforma porque no se da dinero suficiente a la educación. Entonces, si le damos 1.000 millones más a educación, el déficit sube a 4.700 millones de dólares. En la asamblea se dice, es que el Seguro Social reclama 1.000 millones más para el 40% de pensión. Entonces, subamos 1.000 millones más y el déficit va a casi 6.000 millones de dólares. Las universidades dicen que les han quitado recursos. Entonces, démosle más plata a las universidades y el déficit supera los 6.000 millones de dólares. ¿Es acaso eso responsable en el trato de las finanzas públicas? No. Entonces, lo que deben hacer los asambleístas es primero entender estos números con absoluta claridad, emplear el rigor técnico y los fundamentos económicos y fiscales, y sobre esa base, discutir la reforma tributaria y decir, bueno, si la asamblea dice que deben pagar impuesto a la renta desde los $3.600 en adelante, si dicen que el patrimonio debe gravarse sobre $1.200.000 y una serie de cosas, entonces ese efecto que va a tener en los ingresos, en la recaudación, ¿cómo va a contribuir a arreglar estos números en el futuro? ¿Cómo va a contribuir a la sostenibilidad fiscal? Eso es lo que responsablemente debe tratarse, no solo en la asamblea, en el país, porque en el Ecuador, Miguel, no se entienden a cabalidad estas cosas. Sería, bueno, hay que cambiar el relato económico y fiscal en el país. Aquel relato de solo pedirle al Estado todo y no darle nada. El relato de desajustar siempre las cosas y creer que el futuro del Ecuador, el buen futuro, el trabajo y la menor pobreza se va a lograr haciendo lo mismo que se ha hecho antes. Este relato de las responsabilidades públicas en el manejo fiscal es el que tiene que cambiarse. ¿Y quién tiene que contribuir a cambiar eso? El Estado, la Asamblea, los analistas, las élites económicas, fiscales, para comprender todos, desde los más pobres, los no pobres, los ricos, los empresarios, comprender la importancia de manejar responsablemente las cuentas públicas, así como una persona, una familia. ¿Cuándo progresa una familia? Cuando tiene orden en sus cuentas, en sus ingresos y procura siempre ganar más. ¿Cuándo progresa una empresa? Cuando tiene orden en sus cuentas, tiene utilidad, reinvierte y progresa. ¿Cuándo progresa un país? Cuando tiene orden en sus cuentas. Cuando genera las condiciones para que las cuentas tengan orden y esas condiciones además le lleven al país a atraer inversiones, a crecer y a reducir la pobreza, porque además, Miguel, inclusive la sostenibilidad fiscal no es suficiente
si al mismo tiempo no se genera un entorno para invertir, para exportar, para traer inversión extranjera, más en una economía dolarizada? Entonces, sobre estos elementos, debemos contribuir, la Asamblea debe contribuir con la reforma tributaria al menos en los próximos años, que se sostenga este gasto social que está allí, este gasto en educación y salud, en seguridad, que aún así es insuficiente, que se sostenga este valor de la seguridad social que está allí por $1.500 millones al 40% de las pensiones. Para sostener ese gasto necesitamos una reforma tributaria. Y si queremos más plata para el seguro social, más plata para las universidades, más plata para la salud, necesitamos más ingresos. Porque si no le damos ingresos al Estado y subimos el déficit, el Ecuador tiene que endeudarse. ¿Y se puede endeudar el Ecuador? No. El año anterior no pudimos pagar la deuda y se renegociaron los bonos basura. Si hacemos que el déficit sea de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares, ¿qué opción tiene el Ecuador? Colocar bonos basura al 15% de interés. El año anterior, la economía y la dolarización hubiese colapsado si no había el aporte de 7.000 millones de dólares de Fondo Monetario de los multilaterales. El Ecuador colapsaba porque no tenía $1 de protección. Eso debe llevarnos a la reflexión. En este año, en este momento, si no hubiese los aportes de 1.500 millones del fondo, el regalo del fondo de 1.000 millones, que no solo ha sido para el Ecuador, sino para otros países. 1.000 millones que equivale a la recaudación que se piensa obtener por el impuesto al patrimonio. Si no hubiera el aporte de los multilaterales, tendríamos serios problemas. Entonces, todas estas cosas, todos estos elementos, tienen que analizarse con responsabilidad en la Asamblea para tratar la reforma tributaria. Una reforma tributaria que contribuya en esencia a tener cuentas en orden para que el Ecuador prospere, para que haya trabajo, para que haya crecimiento, para que haya inversiones, para que haya menos riesgo país. Esa debe ser la esencia de la reflexión de la Asamblea hoy, que pretende o que va a tratar la reforma tributaria. Economista Jaime Carrera, si esta reforma tributaria necesaria está conectada con la reforma presupuestaria, es muy fácil. Incluso añadiría lo que usted decía, que se requieren más recursos. Hay que cumplir con el seguro social, hay que cumplir con las universidades. Piden más recursos los gobiernos autónomos descentralizados, pero lastimosamente a veces la demagogia hace que se apruebe en la Asamblea Nacional el gasto sin financiamiento. Y de esto hay experiencias en casuística, podemos citar uno de ellos que hace pocas semanas echó abajo la Corte Constitucional cuando la Asamblea anterior aprobó una acción loable, la jubilación de los maestros en condiciones diferentes, pero sin financiamiento, al punto que les llamó la atención la Corte Constitucional: oigan, aprueben con financiamiento, vuelvan a resolver esto. Entonces, esto tiene que estar conectado con una responsabilidad, economista Jaime Carrera, para darle financiamiento a los gastos en la caja fiscal. Esa es la esencia, Miguel, y es la esencia que está en la misma Constitución. La Constitución dice que los ingresos permanentes deben cubrir los gastos permanentes. Eso dice la Constitución. Ese es un postulado. Pero también, por ejemplo, la Constitución dice que hay que dar el 6% del PIB a educación, pongamos ese ejemplo, y el 4% del PIB a salud. Hagamos una breve historia, Miguel, sobre esto, porque también la Asamblea dice que no se da el 6% del PIB a educación y el 4% a salud. En la Constitución del 2008, allí se incluyó en esa Constitución que se debe entregar el 6% del PIB de educación y el 4% a salud progresivamente desde el 2008, que por ejemplo en educación estaba la relación gasto-educación PIB alrededor del 3-5%. Si en ese periodo de abundancia
petrolera, tributaria, de deuda. No se dio el 6% del PIB para educación. ¿Cómo puede exigirse ahora? Mira tú, Miguel, si a partir del 2008 se daba el 0,5% del PIB adicional a educación, en el 2017-18 ya hubiese tenido el 6% del PIB en educación. Y ahora, después de tantos años que no se ha cumplido, se vuelve a reiterar en lo mismo, porque esto no es viable mientras no haya ingresos y la economía crezca. Porque, por ejemplo, en este momento, si el PIB en la Proforma está en 109 mil millones de dólares, el 6% del PIB son más de 6 mil millones de dólares. Y se está entregando algo así como 5 mil y algo más. ¿Cómo se entrega? A salud, el 4% del PIB son más de 4 mil millones de dólares. Entonces, si uno mira la historia, por ejemplo, de estos dos sectores, desde el año 2008, a educación en promedio se ha dado el 4,5% del PIB. Se engaña al país con la ficción de decir que se da cada año el 0,5 adicional para educación y el 0,5 adicional para salud. Se inflan los presupuestos, después no se cumplen y al final no termina cumpliendo. Y después reclaman, todo el mundo reclama, ¿no es cierto? Aparte de eso, está lo que se le debe. Vean, los bonos a las personas que salen de jubilados, de educación, de salud, del sector público en general. Un bono adicional que se entrega, que también nació en el gobierno en el que se destruyó las cuentas públicas. Dice que se deben como 800 millones de dólares. 800 millones de dólares que están fuera de estos números. Y la Asamblea dice, hay que incluir eso en el presupuesto del Estado. ¿Pero cómo se incluye si no hay un solo dólar? Si faltan 3.700 millones para cumplir el gasto que yo describí, que incluso ese gasto es insuficiente, que no hay plata para seguridad, para un montón de cosas. Entonces, estas sin razones, estas irracionalidades son las que tienen que cambiar en el país. Y tienen que cambiar en la Asamblea. Es cierto, como dice Santiago, que se han reunido, que han llamado a un montón de gente. Es cierto, todo es cierto y es positivo además. Pero partamos de la realidad, entendamos esta realidad. ¿Acaso se ha exhibido un cuadro en la Asamblea con estos números y dice, a ver, señores, esta es la realidad. Queremos más ingresos, quieren más gastos. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? Concretamente, con números, manejemos las cosas como deben ser. Pero lamentablemente eso no se hace. Esperaría, Miguel, espero, sí, espero. Y espera el país por el bien del país. Que hoy se apruebe una reforma tributaria que en esencia, contribuya a reducir el déficit y se alinee con la sostenibilidad fiscal, que es indispensable, para sostener el gasto social actual, para sostener esos 1.200 millones de dólares que se dan en bonos a los pobres, para sostener los 2.000 millones de dólares que se da a la seguridad social, al IES, al ISS, al SPOL, para sostener esas asignaciones de educación, a salud, a defensa policial, que aún en las realidades actuales son insuficientes, para sostener esa transferencia a los municipios, para sostener el pago de intereses que ya fue reducido con la renegociación. Eso se trata de sostener en este momento, de sostener en el futuro, para que haya viabilidad. Es lo que se tiene que tratar en la Asamblea, ¿no? Economista Santiago García, como bien decía el economista Jaime Carrera, ¿cómo lograr esta reforma tributaria que no solo contribuye a reducir el déficit fiscal que año tras año tenemos, sino a sostener el gasto público? Creo que es loable que se destine un porcentaje para salud, educación, pero si no hay financiamiento, ¿cómo se puede hacer? Eso es una palabra que no entienden los políticos, demagogia. Muy bien, loable el deseo, la asignación, pero si no hay recursos, ¿cómo afrontar esto, economista García? Sí, yo creo que la forma de afrontar es con transparencia, ¿no? Sin rehuir al debate, ver la realidad que atraviesa el país. A mí, por ejemplo, cuando explico este tema, la reforma tributaria, hay un dato perturbador. Sí, sí me escuchan bien, ciudadanos.
Perturbador porque si el gobierno, el Estado recauda $100 en impuestos, perdona $40 o deja de cobrar $40. Entonces esto es perturbador porque en ninguna parte del mundo puede pasar estas circunstancias. Es demasiado alto los perdones tributarios. Unos son razonables. Por ejemplo, todos, incluido las clases altas y medias, nos beneficiamos de tarifa cero en la compra de arroz, leche, huevos. Es razonable. Pero también hay unos incentivos tributarios que no se justifican hoy. Por ejemplo, un desorden en incentivos tributarios. Napoleón Santamaría, él contabiliza más de 70 incentivos tributarios, que finalmente hace que se diluya la carga tributaria de las empresas, en gran parte, y también en algún momento de las personas naturales. Entonces, sí creo que la transparencia que estamos demandando en el debate sí debe poner por delante el tema de la reforma fiscal y la necesidad del financiamiento fiscal. Pero creo que es insuficiente ese concepto y por eso yo esta entrevista empecé diciendo hay que introducir el otro concepto, la otra necesidad de tener un sistema tributario amigable, un sistema tributario que sea necesario para el periodo post-pandemia. Yo he insistido, y Miguel, gracias por darme la oportunidad acá, vuelvo a insistir. Eso me parece que es un tema central, tener un buen sistema tributario, porque está ligado a la recuperación económica y está ligado también a la posibilidad de dar equidad en este país que es tan desigual. Entonces, transparencia en ese debate poniendo estos temas que me parece fundamental, esta necesidad de un buen sistema tributario. ¿Qué quiero decir, por ejemplo, en materia empresarial? Que se den los incentivos que haya que dar para la nueva inversión. Yo no me desangraría, le hemos dicho al partido UNES, defendiendo un esquema que ya cumplió su rol. 2007, 2008 se crearon los sectores estratégicos y se daba en función de eso las deducciones y los perdones tributarios, pero eso ya no funciona hoy, no es necesario pelearse por eso. Más bien transparentemos, 3% de reducción de impuesto a la renta a las empresas que hacen nuevas inversiones, punto. Firma un contrato de sostenibilidad tributaria, de permanencia tributaria, me parece razonable. Entonces no hay que desangrarles, decía los asambleístas. No es momento para cortarnos las venas y decir, no, es que el sistema anterior, no, señores, aquí lo importante es, como acabo de mencionar, que tengamos incentivos tributarios, no con la relación que acabo de decir, si cobro 100, perdono $40. Segundo, sí quisiera rápidamente decir que hay cosas positivas que en la Asamblea se planteó, por ejemplo, una reducción del 150% adicional a las deducciones por aportes de trabajadoras mujeres y trabajadores menores. Sí, eso es un incentivo directo a los sectores más perdedores de nuestra patria en esta crisis, ¿no? Que son mujeres y jóvenes. Incentivo a deportistas, que el sector turístico pueda amortizar la pérdida larga que ha tenido de 2019, 2020. Es un sector importante para el país, genera mucho empleo. Uno va a un restaurante y ¿qué encuentra? Pues encuentra mucho trabajador, mucho empleado. Entonces, me parece razonable. Miren, por eso digo, Miguel, cómo la reforma tributaria, claro que tiene que ver con el tema fiscal, pero también tiene que ver con esto, con esta reactivación, con esta necesidad de dar un paso hacia adelante. Yo decía ayer en la sesión solemne del Colegio de Economistas, por favor, también empecemos a hablar de la cultura de pasar la página de la historia de la tragedia. Pero esto significa, pues, caminando hacia adelante, no caminando hacia atrás. Un régimen positivo para mi profesor, Santiago, Miguel, solo con Santiago, eso también. importante Sí. pasar la página de la historia, pero rectificar las barbaridades que a veces registra la historia, ¿no? O sea, hacer lectura. Exacto. Sí, porque sí, quien sí, no claro. reconoce la historia está obligado a repetir. De acuerdo, Miguel, usted tiene toda la razón, porque no podemos pasar la página de la historia, incluso con los traumas psicológicos y los traumas políticos. Tenemos que aprender a ser más, a sincerarnos, a pensar en el otro. Yo siento que esta reforma tributaria, por ejemplo, si uno no habla del sentido de solidaridad, no se vende bien. Yo entiendo perfectamente a una familia que tiene la posibilidad de la riqueza de más de $1 millón de patrimonio. Por ejemplo, el concepto no es esa contribución especial para toda la vida, es una contribución ocasional, que es una forma de solidaridad para alguien que tiene cierta capacidad en función de una riqueza.
Por eso es que le hemos dicho a la Asamblea, si ustedes, y hay unos reclamos, porque es cierto, patrimonio no es igual a liquidez. O sea, puedo ser, me ponía un amigo un ejemplo de una posesión de una casa en la Mariscal de Quito que puede valer $1,500,000. Entonces, ese tipo de cosas, Miguel, sí me parece que se puede entender, coger el sentido de solidaridad y decirle a esa persona, mira, no es castigo a tu riqueza, es tu contribución hoy como la clase media tenemos que pagar. Es duro lo que yo digo, tenemos que pagar un poco más. Claro, y Porque darle no estamos pagando facilidades. lo Si suficiente. no tiene liquidez, darle Exacto, facilidades. Tiene un facilidades, pero patrimonio, todo, no cobrarle de inmediato, darle facilidades, pero tiene un patrimonio, ¿no? pero tiene un patrimonio para soportar. Y si alguien, Miguel, es de la tercera edad, pues aplicar la ley de la tercera edad, se reduce el 50% de ese pago de impuesto. Ahí sí, claro, así, bueno, entonces estamos relajando la reforma tributaria, pero yo creo que hay, por eso digo, y ahí le digo a Jaime, también hay este elemento de solidaridad, este elemento que nos permita construir un sistema tributario bastante asequible a los ecuatorianos y que nos permita avanzar. En lo último, Miguel, sí, y ahí sí se peca un poquito de ignorancia por parte de mucha gente rápidamente, me refiero al régimen impositivo para microempresas. Miguel, el régimen impositivo para microempresas se puso en el 2018 y el problema fue que se pone el 2% de pago a la microempresa que vende hasta $300,000. Viene la pandemia, se me caen mis ventas y tengo que pagar impuestos. Injusto. Pero lo que le decía yo a la Asamblea Nacional y a los asambleístas, por favor, entendemos, el régimen impositivo para microempresas es un régimen transitorio, es un régimen especial. Porque hay un asambleísta que dice, a la empresa grande le damos deducciones y a la empresa chiquita, a la microempresa, le queremos clavar el 2%. Señor, espera un ratito, esto es un régimen especial, un régimen transitorio. ¿Qué significa eso? Que el gobierno propone eliminar el RICE que actualmente existe, pone un régimen especial, un RIMPE, arma una tabla, ya no será el 2%, por ejemplo, negocios populares hasta que venden, ¿no es cierto?, hasta $20,000 pagan al año $60. Me parece razonable, sí. Si alguien vende $300,000 en el país por año, tiene que pagar un 2% de ese. Me parece razonable porque es un régimen impositivo. Ahí se perdieron los asambleístas y están reclamando eliminar algo que creo que no terminan de entender. Y lo otro, Miguel, sí me parece razonable, es esto de la regularización de activos en el exterior. Hay que hacer un esfuerzo tremendo. Estamos cruzados por fuertes procesos de lavado de dinero, eso es cierto. Y hoy vemos el problema de las cárceles, el narcotráfico infiltrándonos a toda nuestra sociedad democrática. Entonces, un mecanismo como esto a mí me parece razonable. Y adivinen, se hace en Argentina, se hace en Uruguay, en Argentina un gobierno progresista lo aplica. Viene acá y todo el mundo se opone. No, yo creo que ese, por ejemplo, estamos a favor de que haya esto y que se ponga un condicionante que más bien se aplique las deducciones y la regularización tributaria siempre y cuando se traiga ese dinero. Eso el gobierno no lo ha aceptado, los ciudadanos decimos, hay que hacerlo, si usted trae capitales de fuera, se regularizan, si los trae, usted tiene más incentivos, si solo registra y no los trae, bueno, démosle un menor sentido. En fin, Miguel, sé que ya no hay tiempo para los detalles, pero el mensaje central es eso, el Ecuador necesita para el presente y el futuro un sistema tributario más funcional a nuestras necesidades, más apegado a nuestra realidad, más apegado a la creación y facilitación de empleo y sobre todo más solidaridad de todos los ecuatorianos, porque esta crisis no ha pasado, la cicatriz va a curarse, no en este año, va a demorar, como dice, ¿no es cierto? Se necesita más tiempo, como lo dice Jaime, no va a ser de corto plazo, se va a requerir varios años para cicatrizar. Y esto se hace con medidas de política pública, no solo buenas intenciones, sino tomando al toro por los cuernos y tratando de avanzar lo más, ¿cómo le diría?, lo más solidarios posible que nos permita, ¿no es cierto?, ir saliendo de esta crisis. Una pregunta final para nuestros invitados, el economista Jaime Carrera y el economista Santiago García. Volvemos al comienzo. ¿Cómo debe afrontar con responsabilidad esta asamblea cuando hay hechos que de alguna manera hemos
escuchado observaciones, cuestionamientos a algunos nuevos impuestos, como es el temporal, el impuesto al patrimonio de las personas naturales. ¿Qué debemos esperar de esto? Porque la Asamblea tiene que ser parte de la solución, no parte del problema, parte de la politiquería, como se ha evidenciado durante los últimos tiempos. La Asamblea tiene que asumir en su estricta dimensión su sentido de patria, su responsabilidad con el país. Los costos de aportes que pueda tener una reforma tributaria para lograr la sostenibilidad fiscal van a ser infinitamente menores que los beneficios que en el futuro se obtienen con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Beneficios traducidos en más inversión, en crecimiento, en menos pobres. El Ecuador esencialmente tiene que crecer y producir. No podemos esperar que con un ingreso por habitante que produce el Ecuador de menos de $500 al mes, vivamos como en Dinamarca o como en Finlandia, ni siquiera en la región. Vivamos como Chile o como Costa Rica o como Uruguay, que producen 2, 3 veces de lo que produce el Ecuador. Entonces, la esencia de esta reforma tributaria como concepto y como aspiración debe ser generar las condiciones, además de la sostenibilidad fiscal, la seguridad jurídica, la atracción de inversión, para crecer, crecer y crecer, invertir, invertir e invertir. Es cierto, no hay mejor manera que ser solidarios con los pobres, que hacer que en el futuro crezcamos y les demos trabajo. Hay gente que se muere de hambre, Miguel. Hay gente que vive con $84 y menos al mes. Más de 5 millones de personas. Eso duele, eso es lacerante. Y para eso necesitamos solidaridad ya a través de la reforma tributaria. Y solidaridad en el futuro para hacer que el país tenga cuentas en orden, crezca, atraiga inversiones, reduzca sus riesgos y genere trabajo. Pero no es suficiente incluso, como lo dije hace un momento, la sostenibilidad fiscal. Es además imperativo un ambiente adecuado para atraer inversiones, para que haya una reforma laboral que permita trabajar a los que no tienen trabajo. Y en general, para generar un ambiente de confianza, de optimismo en el Ecuador. Sí, necesitamos optimismo. El Ecuador tiene posibilidades. Necesitamos unirnos en torno a una finalidad y creernos cada uno de los ecuatorianos que con nuestro aporte debemos construir el otro Ecuador, que es posible, que es imperativo, que es necesario. ¿Por qué no llegar a ser como Costa Rica, como Uruguay, como Dinamarca, como Finlandia, con el aporte de todos para que estemos orgullosos todos de construir un nuevo país? Eso debe movernos, pero el camino es largo. Es de sacrificio, es de esfuerzo, tenemos posibilidades, Miguel. Es hora de empezar. Y si vuelvo a repetir, si el dolor de la pandemia no nos motiva a transformarnos, bueno, el Ecuador ya no tiene definitivamente un futuro promisorio, ¿no? Economista Santiago García, si hay necesidad de esta reforma tributaria y como usted decía también, contar a futuro de un buen sistema tributario equilibrado y darle sostenibilidad fiscal, ¿qué debemos esperar de este proyecto en estas condiciones? Yo lo que espero, y estaremos atentos, Miguel, es a un buen debate sincero, honesto, políticamente bien puesto en la Asamblea Nacional. Pedir al partido, perdón, soy tan directo y sincero, y tengo que aprovechar este gran programa que usted tiene, Miguel, su imagen, en fin, el mensaje que podemos llevar a los ciudadanos. Al Partido Social Cristiano no es sostenible ni vendible no pagar impuestos, porque estamos diciendo, no es un buen sistema tributario el que dispone hoy. Y segundo, al partido UNES del expresidente Correa, pedirles que hagan el planteamiento que tienen, que es su informe de minoría que han hecho, en donde dicen, vamos a
directamente a cobrar a las empresas más grandes, a 300 grupos económicos, que se lo discuta, pero que también que tomen conciencia, si pudiese pasar esa propuesta, estamos dejando intocado el sistema tributario del país. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y enfrentar, no, la palabra no mía no es enfrentarme a los dos partidos, soy un ciudadano que les digo responsabilidad. A mí no me corresponde enfrentarme, no estoy en la asamblea. Claro, permítame su aporte que es muy importante. Sí. Ahí hay la discusión entre responsabilidad y demagogia. Y todos los sectores, todos sin distingo, debieran asumir más responsabilidad antes que demagogia y populismo como esos dos sectores que usted bien ha citado. Miguel, no, está bien, en sus palabras, Miguel, usted dice demagogia. Seguro muchos ciudadanos piensan así. No sé. Yo soy un poquito más ¿cómo le diría? Más optimista. Es decir, a ver, vamos a presuponer que son dos propuestas que deben discutirse en la Asamblea. Para eso está la Asamblea, es el cenáculo del debate político, porque esto también no termina en la eficiencia tributaria, en la eficiencia de los recursos, es un tema político, social. Entonces digo, aprovechando esto, ¿no? El mensaje es clarísimo, o sea, ahí discutamos esto. No, la línea roja es no aprobar sin debate la ley. No creo que esa sea factible, no estaría bien por el Ministerio de la Ley, no estaría bien, por ejemplo, sin ese debate necesario para un cierto equilibrio, y ahí sí ya tomo partido, sí se requiere un cierto equilibrio para sacar un nuevo sistema tributario decente para el país, que nos sirva al menos, digo, 5 años, Miguel y Jaime, 5 años, ni siquiera pido como economista, vamos a hacer una programación, planificación de 5 añitos, por favor, un sistema tributario permeable a esta pospandemia. Me preocupa tremendamente, no están las bases, y con eso termino, Miguel, y como siempre agradeciéndole, no están las bases de la reactivación económica puestas en el Ecuador. Y eso podemos hacer otro programa porque es un mensaje duro para los ciudadanos. Significa que tenemos que trabajar más, que hay que encontrar más mecanismos para lo que todos queremos, más empleo, vender más si tengo una microempresa, generar oportunidades para nuestros jóvenes. Hoy el plan de los jóvenes, de nuestros hijos es, ¿sabe cuál es el plan? Irse del país, es el plan. Entonces no puede ser así, ahí sí coincido plenamente con Jaime, esto hay que verlo con más responsabilidad. En fin, veamos cómo se va el debate, pero sí les pedimos a los asambleístas, seguro nos están escuchando, a los dirigentes máximos de los partidos, de todos los partidos y al gobierno, un poquito de solidaridad con el pueblo ecuatoriano para ese debate de altura, de circunstancias que nos lleven a pensar que tenemos futuro, que podemos concluir y salir de esta página de la historia trágica de los ecuatorianos. Sí, la palabra tiene la Asamblea Nacional, confiemos de buena fe que respondan a las grandes expectativas que tiene no solo este gobierno, sino el país. Como bien se ha dicho en este debate, sentar las bases para una economía sostenible. Y yo insisto, no demagógica, no solo populista, que ofrecen pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Agradezco el aporte al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, y al académico y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, economista Santiago García. Muchas gracias, muy amables, pendientes para volver a hablar de esto. Gracias, Miguel. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy Hasta amable. luego. 8:09 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Seguimos buscando la verdad. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos para analizar ese caso que también ha escandalizado, ese horror de lo que sucediera con el ISPOL y la llevada de más de 900 millones de recursos con irregularidades que hoy están judicializados e incluso con juicios políticos planteados en la Asamblea Nacional. Invitada la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el exdirector del ISPOL, el general en servicio pasivo de la Policía Nacional, general Juan Carlos Rueda. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Te mereces